Estamos con Daniela Antista, secretaria del gremio de docentes universitarios. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, había quedado medio pendiente la ampliación de la pregunta que te había hecho Marcelo el otro día. Sí, Marcelo el miércoles pasado me sorprendió un poco con la pregunta, por lo cual yo me fui pensando en la respuesta y en la respuesta que había dado. ¿Sí? Él me preguntó cuál era en este momento la mayor urgencia para o el mayor problema, podríamos decir, difícil, para ¿no? los docentes universitarios en este contexto. Y bueno, yo le contesté algo, sí, después me fui pensando en la pregunta y quiero por ahí retomarla un poquito. Hablé de la cuestión salarial, que obviamente es prioritaria para nosotros, sí, porque es un aumento básico en nuestros salarios, claro, que eso ya se había firmado un acuerdo, entonces, bueno, de alguna manera este año habíamos podido saldar esta cuestión. Está sonando el teléfono. Ahí está sonando, la gente ya te llama, sí, te escucha y te llama. Y por otro lado, también me quedé pensando en esto y me parece que a eso habría que agregarle la cuestión de la estabilidad laboral, ¿sí? Fundamental. En este contexto también los docentes universitarios, como todos los otros trabajadores, necesitamos, ¿sí?, asegurar nuestra estabilidad laboral, y esto se relaciona con los concursos docentes y con poder llegar a ser regulares, que quiere decir algo así como docentes estables, claro, ¿sí? Que la universidad ya no puede, digamos, como docentes regulares tenemos ciertos derechos adquiridos. Seguro. Que no se pueden, digamos, transgredir. Por lo tanto, nuestro objetivo máximo, y en el marco del convenio colectivo de trabajo, es lograr la estabilidad laboral, la regularización de los docentes, claro, sobre todo los interinos, ¿sí? Oye, y otro tema que también lo hablamos fuera del aire, un proyecto de país, un gobierno nacional que apueste a las universidades. Tal cual. Porque si cada vez va a haber menos, va a empezar a dudarse del sentido de las universidades. Dicho en boca del actual presidente, ¿para qué tantas? Y eso es peligroso, y también me quedé pensando en esto que hablábamos, ¿no? Sí, por eso digo, además de nuestras cuestiones laborales y nuestras demandas laborales, estamos enmarcados en un contexto bastante difícil, ¿sí? Por esto que vos estás diciendo, digamos, hay un gobierno que no apuesta para nada, digamos, a la educación pública y a la universidad pública tampoco, claro, ¿sí? De hecho, bueno, eso se ve en el presupuesto que destina a infraestructura, a programas, exacto, a una serie de cuestiones que tienen que ver con la vida universitaria, y eso afecta, obviamente, la vida de la comunidad universitaria. Totalmente. En su totalidad. Entonces, estamos, digamos, enmarcados en ese contexto también. Como gremio, nosotros atendemos prioritariamente las cuestiones laborales, pero no nos olvidamos también de esto, que forma parte del convenio colectivo, de los artículos del convenio, ¿sí? ¿Retomamos ya las clases entonces, sí, Daniela? Hoy, esta semana ya empezamos, así que estamos volviendo al trabajo tranquilamente, porque recién la semana que viene empiezan las clases en la universidad, las clases con los alumnos, sí, ¿no? Pero bueno, ya empezamos a trabajar esta semana. Y bueno, por último, a mí una de las cosas que me parece que en este espacio también podemos ir trabajando, ¿no?, en esta cuestión de ampliar la conciencia de los universitarios como trabajadores, ¿sí? Como trabajadores docentes, es difundir un poquito qué es esta cuestión del convenio colectivo de trabajo para los docentes universitarios. Esto es una ley, para nosotros una ley marco, una norma básica para todas las universidades nacionales, que son 55, ¿sí? Es decir, para todos los docentes del país. Y este convenio fue el fruto de 2 años, en principio 2 años de trabajo, porque esto fue un acuerdo, ¿sí?, con los en el CIN, ¿sí?, en el Consejo Interuniversitario Nacional, con los rectores y las organizaciones sindicales, podríamos decir, esta norma, ¿sí?, esta serie de artículos. Fue un trabajo de casi 2 años de las organizaciones sindicales,
y bueno, se pudo lograr después de muchos años de lucha también y muchas reivindicaciones laborales de los docentes universitarios que nunca habían tenido un convenio colectivo de trabajo. ¿Ninguna universidad? No, claro. Mirá. Sí. Uh-huh. Esto fue, digamos, fue acordado en el 2013, creo, ¿sí? Y después el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, bajo el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se homologó este convenio, se hizo, el Poder Ejecutivo fue el que lo homologó para todas las universidades nacionales. Y también en este marco es comprensible que todas las universidades, que esto no se cumpla absolutamente en todas las universidades, porque esto, digamos, la discusión es esta, ¿sí? No que las organizaciones, que las organizaciones sindicales puedan discutir con las universidades, ¿sí? en un marco de comisiones paritarias locales, el cumplimiento de este convenio, o sea, los artículos de este convenio. Uh-huh. Es decir, quiero decir con esto que es lógico que las universidades tarden, digamos, ¿sí? Un tiempo en la discusión de los artículos de este convenio, porque como vos te sorprendiste, nunca uh-huh. tuvieron, 150 años de universidad y nunca hubo un convenio colectivo de trabajo. Sí, yo creí que había un convenio macro que los nucleaba. No, un convenio nacional laboral es este. Entonces, cada universidad, en su autonomía, digamos, y su poder de autogestión, tenía, digamos, su estatuto y sus marcos normativos, que lo ejercía, obviamente, con sus docentes, ¿sí? Uh-huh. Lo que viene a hacer esto, al igual que la paritaria de los otros niveles educativos, es a unificar, digamos, laboralmente a todos los docentes del país. Uh-huh. Por eso es tan importante, ¿sí? Es un convenio marco importante. Y por eso es lógico que muchas universidades, digamos, hagan sus reservas, que es lo que hacen, ¿sí? En general, no solamente estas, sino todas, hagan sus reservas a algunas cuestiones del convenio que nosotros podemos discutir en las mesas y en las comisiones paritarias locales. Y eso es lo que hacemos cuando nos juntamos con el rectorado acá en la Universidad de Río Negro. Es decir, que esto, digamos, de alguna manera se discuta y se pueda cumplir. Aplicar. Esa es el objetivo que nosotros tenemos. Uh-huh. Y bueno, y por ahí de a poco me interesaría a mí, ¿sí? Cómo ir viendo este convenio, qué cuestiones laborales importantes tiene o por qué protege o cobija a los docentes. Claro, es que de todo el convenio, en porcentajes, así como por arriba hoy, para hacer la presentación, ¿cuánto se aplica y cuánto está costando aplicar? Mira, en particular, eso yo lo puedo quizás hablar, y porque a los docentes más les interesa, en particular acá, ¿sí? Digamos en Río Negro, porque a nivel nacional, digamos, puedo tener datos, pero no sé. Claro. En esta universidad, digamos, nosotros ya llevamos 3 millones, ¿sí? Uh-huh. de comisiones paritarias locales, es decir, donde nos ponemos a discutir estas cuestiones del convenio. Y algunas cosas se han logrado, ¿sí? Otras, digamos, todavía no, uh-huh. pero la idea es poder seguir discutiéndolas. No quiere decir que todo esté, digamos, ya perfectamente. No, ¿sí? no, por eso seguro. Era lo que decía antes, ¿sí? Pero algunas cosas, digamos, se han logrado. Por ejemplo, digamos, ¿sí? La licencia por maternidad. Ajá, ¿cómo es en el convenio? En el convenio son 6 meses de licencia por maternidad. Bien. ¿Sí? 6 meses, que eso antes no era así, digamos. Eso también nos costó que fuera así, porque, digamos, la licencia por maternidad en parte la paga la ANSES, ¿sí? Sí. Es decir, y en parte la universidad. Uh-huh. Entonces, lo que se discutía era que, bueno, la universidad no tenía presupuesto para esto, bueno, pero esto es ley, digamos. La licencia por embarazo son 6 meses para los docentes, uh-huh. como son en los otros niveles educativos, uh-huh. ¿sí? Eso, por ejemplo, fue algo que obviamente lo planteamos desde un primer momento, nos costó y lo pudimos lograr. De hecho, hay docentes en esta universidad que ya en este momento hayan gozado de esa licencia uh-huh. Por maternidad. Después, otro tema fue esta cuestión que yo te dije de la regularidad de los docentes, ¿sí? Que bueno, que son interinos aún, ¿sí?
nosotros habíamos planteado un formato de concurso para que los docentes pudieran concursar su cargo, no un concurso abierto, ¿sí? Es decir, que valorice la antigüedad del docente en el cargo. Eso también nos cuesta un poco, ¿sí? Bastante. Daniela, perdona, el interino, ¿se puede interpretar que es por alguna carrera o materia dentro de la carrera que sea alternativa y no esté todo el tiempo? Bueno, o porque las fijas no se entienden que tenga que ser interino, las fijas tendrían que estar ya Pero docentes interinos hay en casi todas las materias. Mira. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque, digamos, el docente interino puede haber concursos, son diferentes, puede haber muchas variables. El docente interino puede haber concursado, puede haber que digamos, no estaba primero en el orden de mérito, entonces no fue regular, y por lo tanto quedó en el orden de mérito, pero siguió trabajando en otras materias, ¿sí? Dentro del área, y quedó como docente interino porque el cargo regular fue ocupado por el primer puesto, digamos así. También puede ser que se hagan convocatorias docentes en la universidad, no concursos, porque se necesitan cubrir cargos con urgencia y se nombran docentes interinos. Es decir, el docente regular entra por concurso abierto, nada más que por eso, sí, que es otro, que es el concurso donde compite con el que se presente por antecedentes y oposición, ¿sí? Que también concursa, pero digamos, no, si hay una convocatoria docente, no se puede nombrar un docente regular, no sé si se entiende. Sí, el docente regular es por concurso. Es por concurso. Entonces, puede entrar dentro de una convocatoria. Y también puede ser docente interino porque está en carreras que son carreras llamadas a término. Claro. ¿sí? Que son tecnicaturas, por ejemplo, que tienen un cierre determinado. Entonces, si se nombra un personal estable o hay regular, que ocuparlo en otra cargo, la universidad no puede, digamos, ¿sí? Tiene que seguir, digamos, garantizando la carga de ese Exactamente. docente. O sea, hay diferentes situaciones. Nosotros, en realidad, nos estamos ocupando de esto desde un principio. Como también, y esto lo digo para que los docentes que escuchen puedan saberlo, nosotros trabajamos en un primer momento sobre los JTP, que son jefes de trabajos prácticos regulares, que tenían materias a cargo. Esto quiere decir que son jefes de trabajos prácticos, pero que ejercen como profesores, porque tienen una materia a cargo. Entonces, nosotros lo que pedimos era que esos docentes con materias a cargo pudieran ser profesores. Es decir, que eso es una categoría más, porque las categorías en esto es muy importante en el tema de la vida universitaria, ¿sí? o de la carrera docente. Eso fue una de las primeras cosas que pedimos, que también logramos, ¿sí? Que los JTP que tenían materias a cargo pudieran concursar en forma cerrada y acceder a ser profesores. Claro, porque me imagino que en una universidad como la de Río Negro, tan nueva, tiene pocos años, está creciendo agigantadamente y va requiriendo también. Tal cual. Y la idea es que esos docentes que la universidad requiere y que no los incorpora como docentes estables, en un momento los puede incorporar. Esa es la reivindicación laboral. Porque si sirvieron a la universidad durante para cubrir cargos durante 2 años, es decir, un periodo de 2 años, claro. A partir de 2 años, bueno, la universidad tiene la obligación también de garantizar que ese trabajo, de estabilizar a ese trabajador. Como cualquier otro trabajo que debería hacer. Esa es la idea básica del convenio colectivo. Hay varias cosas más, obviamente. Todavía estamos trabajando por la antigüedad docente, por ejemplo, que se pague la antigüedad docente en todos los niveles educativos. Eso es lo que dice el convenio. Y la realidad es que todavía no se está pagando. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes que trabajamos en nivel secundario y primario no cobramos antigüedad. No te reconoce la antigüedad de ser docente. La única antigüedad que te reconoce la universidad, la de la universidad, en este momento es la de educación superior. Mira. O sea, y nosotros estamos obviamente trabajando en eso, ¿sí? También, porque eso lo dice el convenio. Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, todavía no se han logrado, ¿sí? Porque según lo que dice la universidad, no tiene presupuesto para, digamos, pagar la antigüedad de todos los docentes que tienen en otros niveles educativos. Esas son algunas de las cuestiones que nosotros vamos trabajando. Algunas, por eso digo, algunos logros realizados y otros, digamos,
hay que seguir trabajando y Trabajándolos. es ardua la negociación. Eso yo creo que lo dije una vez. Seguro. No es algo simple, ¿sí? Son horas y Seguro. horas de trabajo en el rectorado, ¿sí? De conversación y de debate con las organizaciones gremiales y con los representantes del rectorado. Bueno, pero en eso estamos y a eso apostamos, ¿sí? Algo... Bien. Más que claro. Más Gracias, que claro. Daniela. Te Debo haber espero sido docente. sí, casi hoy una clase de Daniela. Bueno. Te agradezco mucho. Te espero el miércoles. Dale. Nos vemos. Gracias, Daniela. Un abrazo.